La palabra analgésico está formada con raíces griegas y significa relativo a lo que quita el dolor. Sus componentes léxicos son el prefijo an, que significa sin, algos, que significa dolor, más el sufijo ico, que significa relativo a. Los medicamentos analgésicos sirven para el alivio y reducción del dolor, ya sea dolor de cabeza, dolor muscular o en general. Para lograrlo actúan de diferentes maneras. El dolor está catalogado como algo sensorial y emocional, pero que es desagradable, ya sea porque se presenta una lesión real o potencial. Entonces se concluye así que el dolor no es solamente una sensación, sino que también es una experiencia. Además, no se trata únicamente de algo sensorial, sino que también es algo emocional. En ocasiones, entonces, el dolor se presenta sin que efectivamente exista una lesión real. Para continuar hablando de los analgésicos, debemos definir qué es el dolor. Y según la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, este se define entonces como la experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a una lesión real o potencial. Teniendo en cuenta entonces que el dolor es algo emocional y es algo sensorial, dificulta de esta forma su diagnóstico. Entonces, por eso existen diversas escalas para cuantificar el dolor, por lo que los médicos deben indagar muy bien a los pacientes para lograr identificar qué calificación le asignan a ese dolor y así poder seleccionar adecuadamente su tratamiento farmacológico. Entre estas escalas del dolor se diseñó una específica, la escalera analgésica de la OMS, que se diseñó específicamente para cuantificar el dolor en pacientes con cáncer. Y dependiendo del nivel en que la clasifique, 1, 2 o 3, se especifica el tratamiento farmacológico que es adecuado para el paciente. Y con esto lo que se quiere es evitar o controlar el uso de ciertos analgésicos. Entonces, como podemos ver en la gráfica, para un dolor leve está utilizar analgésicos que no sean opioides o junto con un coayudante o no, o sin este, o solo el analgésico no opioide. Si el médico clasifica a este paciente con dolor moderado, ¿sí?, puede ya prescribir medicamentos o analgésicos opioides débiles, ¿sí?, y puede que le adicione un coayudante. Y si lo clasifica en dolor severo, ¿sí?, ya utiliza opioides fuertes, sea con o sin coayudante. ¿Listo? Entonces, esto implica entonces el empleo inicial de, pongamos, paracetamol, que es lo que comúnmente llamamos acetaminofén, y AINE, antiinflamatorio no esteroideo. Y después puede estar pasando a uso de opioides menores como codeína y posteriormente a opioides mayores como morfina. Por eso hay un tema allí con la morfina que casi siempre lo vemos utilizando en pacientes con cáncer, digamos en etapa terminal. Y esta decisión siempre debe darse o estipularse por el médico. Es importante entonces iniciar hablando de aquellos analgésicos clasificados como analgésicos primarios, que tienen como efecto farmacológico principal aliviar el dolor. Dentro de estos podemos identificar los analgésicos, que son tanto analgésicos como antitérmicos, es decir, que sirven para el dolor o para mitigar o aliviar la fiebre. Entre eso tenemos el mayormente utilizado, que es el acetaminofén, que también lo podemos llamar paracetamol. Tenemos dentro de este grupo también aquellos analgésicos que son a su vez antiinflamatorios no esteroideos, que se llaman AINE. Dentro de este grupo podemos mencionar el ácido acetilsalicílico, que es el comúnmente llamado ASA o aspirina, el ibuprofeno y
y COX selectivos, que ya son antiinflamatorios muy específicos, o sea, que actúan de manera muy específica y por ende pues tiene una acción antiinflamatoria mayor. Los opioides también tenemos entonces como la morfina, la codeína, el fentanilo, buprenorfina y el tramadol, ¿sí? Todos estos opioides, recordemos que son medicamentos de control especial justamente porque pueden llegar a causar temas de dependencia o de adicción. Entonces, entre esos están la morfina, codeína, fentanilo. El tramadol, si bien no es un medicamento de control especial, sí es un medicamento pues de uso netamente intrahospitalario. También existen otros analgésicos que son llamados los analgésicos secundarios, los cuales tienen como acción principal otras indicaciones, es decir, que no fueron inventados o no fueron fabricados para aliviar en sí el dolor. Sin embargo, pues los utilizamos para tratamientos en dolores, en tipos de dolores específicos. Entonces, dentro de esos analgésicos secundarios tenemos antidepresivos, antiepilépticos, relajantes musculares, anestésicos locales, corticoides, vasoconstrictores, entre otros. Estos medicamentos, vuelvo e insisto, son medicamentos que se hicieron para otras indicaciones, es decir, para el tratamiento de otras enfermedades, pero que a su vez también son manejados para ciertos dolores. Los analgésicos también podrían clasificarse químicamente como ácidos y como no ácidos, teniendo en cuenta que entre de los no ácidos ingresa entonces el que ya mencionamos, acetaminofén o paracetamol, ¿sí? También ingresa dentro de este grupo la dipirona o llamada metimazol. También tenemos entonces entre los ácidos ya los mencionados anteriormente, AINES o antiinflamatorios no esteroideos. Entre ellos tenemos la aspirina, tenemos el ibuprofeno, naproxeno, ketoprofeno, diclofenaco, indometacina, meloxicam, piroxicam, celecoxib, rofecoxib, entre otros. Estos últimos son aquellos que son más específicos, desde el meloxicam hacia abajo son los más específicos y por ende tienen mejor acción antiinflamatoria. Sin embargo, por ser tan específicos también tienen unos efectos, digamos, no esperados o negativos a ser manejados. Vamos a hablar entonces del paracetamol o también pues comúnmente llamado acetaminofén. Este acetaminofén se usa más comúnmente para tratar dolores menores. Recuerden que el acetaminofén tiene más efecto analgésico, es decir, para el dolor, que efecto antiinflamatorio, es decir, que su efecto antiinflamatorio es escaso. Sin embargo, se utiliza para dolores de cabeza, dolor de espalda, dolores menores de la artritis, dolor de las muelas, dolores musculares, dolores premenstruales y menstruales. Su alivio entonces del dolor es similar a los AINES, simplemente que los AINES, recuerden que aparte de ser analgésicos también son antiinflamatorios. Y el acetaminofén tiene una característica sobre los demás, que es que también alivia la fiebre, es decir, que es antipirético. Su ventaja es la que de alguna manera no afecta la función de las plaquetas, es decir, que puede ser utilizado para los pacientes que tengan riesgo de generar trombos o que tengan pues enfermedades de coagulación. Entonces, para estos pacientes es ideal el uso del acetaminofén antes que de un AINE. También se usa comúnmente para reducir temporalmente la fiebre, como lo dijimos, es un medicamento de venta libre. Sin embargo, esto no lo hace menos riesgoso si se utiliza de manera adecuada. Por eso hay que tener en cuenta de no exceder el consumo más de 4.000 miligramos al día. Recordemos que viene por 500 miligramos, serían entonces no más de 4 tabletas al día.
puede causar lesiones hepáticas o generar alergias y por ende entonces hay que evitarla en pacientes con enfermedad hepática, cirrosis hepática y con personas predispuestas a generar alergias fácilmente. Ahora pasamos a hablar de la dipirona o el metimazol. Este también tiene un efecto antiinflamatorio escaso. Se utiliza como segunda opción para aliviar la fiebre. Recuerden que la primera opción siempre es acetaminofén. Esta se puede dar solo bajo estricto manejo de prescripción médica. Se utilizan dolores posoperatorios, migraña, dolores oncológicos. También es indicada en dolores menstruales, pero en menor medida. No es de venta libre, por ende, bajo prescripción médica y digamos que instaurado dentro de institución hospitalaria. Los efectos adversos de estos dos medicamentos, paracetamol, acetaminofén o dipirona metimazol, por lo general, sí, es de tipo alérgico, es decir, que podemos tener una alergia desde leve hasta grave que puede llegar, pongamos, a un riesgo de sufrir un paro cardiorrespiratorio o llamado un shock anafiláctico. Entonces, miremos que pese a que el acetaminofén entonces es digamos de venta libre, pues no significa que sea de bajo riesgo 100%. La dipirona tiene un poco más de probabilidad de causar estos efectos alérgicos que el acetaminofén. Los AINES o llamados antiinflamatorios no esteroideos tienen 4 características, que son analgésicos, entonces alivian el dolor, que son antipiréticos, es decir, que alivian la fiebre, que son antiagregantes, es decir, que evitan la formación de trombos dentro de los vasos sanguíneos, son antiinflamatorios, es decir, que alivian la inflamación. Casi todos ellos tienen estas 4A. Estas 4 características. Dentro de estos AINES tenemos el ibuprofeno, naproxeno y diclofenaco, que forman parte de los analgésicos más comunes de venta libre. Sin embargo, estos deben evitarse si se sufre de gastritis, úlceras, si se ha sufrido un infarto recientemente, si se sufre de hipertensión, enfermedad renal o enfermedades relacionadas con el tema de coagulación. Incluso debe evitarse en el último trimestre de embarazo. Por eso, la aspirina debe evitar combinarse con otro antiinflamatorio. Para el caso del ibuprofeno, en adultos por vía oral, la dosis más frecuente es de 600 a 1200 miligramos repartidos en varias tomas al día y no se recomienda superar los 1200 miligramos diarios. Los efectos indeseables en general de los AINES, entre los más frecuentes están náuseas, vómito, estreñimiento, sedación, miosis, que es la contracción de la pupila, y picor. Se debe recordar que la tolerancia oral de los AINES mejora con la ingesta de alimentos y así se consigue entonces reducir los trastornos gastrointestinales, es decir, que lo debemos consumir con comidas para evitar estas molestias gastrointestinales como tal. Los opioides son la clase más importante de los analgésicos en el manejo del dolor, pero ya del dolor moderado a severo, debido a su efectividad, a que se dosifican fácil y a que su relación riesgo-beneficio es favorable. Entre estos están la morfina, tapentadol, hidromorfona, está la codeína, tramadol, oxicodona, hidrocodona, metadona y fentanilo. Todos estos requieren de prescripción médica. Los efectos secundarios incluyen estreñimiento, náuseas, retención urinaria, confusión, sedación y depresión respiratoria. La incidencia de estos efectos secundarios depende de cada tipo de medicamento o de analgésico opioide. Algunos son de mayor impacto que con otros opioides. La morfina es el opioide más comúnmente usado en el tratamiento del dolor moderado a severo, incluso
Me atrevería a asegurar que más en el severo. Es un medicamento de control especial, monopolio del Estado, por lo que requiere prescripción médica, tanto en el formulario normal de cada institución, como también en la prescripción en recetario oficial específico para los medicamentos de control especial. Su uso inadecuado puede generar adicción. Por lo mismo es un medicamento de control especial. También tenemos la meperidina dentro de este grupo. Esta puede ser útil por periodos cortos, es decir, para el tratamiento de dolor agudo, pero se utiliza en periodos cortos. Generalmente se debe evitar en pacientes con cáncer debido a que genera un metabolito tóxico, por eso no se puede, administrar por periodos largos, porque este metabolito puede producir agitación e incluso convulsiones. La meperidina no debe usarse cuando se requiere el uso crónico de un opioide, por lo anteriormente mencionado. Los consejos entonces para un uso adecuado de estos analgésicos es que la elección de un analgésico, como vimos, depende muchísimo de la indagación, o sea, de la calidad de la indagación del médico y de su clasificación en las diferentes escalas del dolor. Él debe indagar cuándo comenzó ese dolor, dónde se localiza, cuál es su intensidad, si está tomando algún medicamento, tiene alguna enfermedad. De eso depende que quede bien clasificado y por ende el tratamiento farmacológico que le asigne sea el adecuado. Dentro de estos consejos están justamente desaconsejar la administración de medicamentos sin control médico previo, es decir, que siempre que necesitemos analgesia, en lo posible visitar al médico cuando ya ese dolor no sea leve o sea persistente en el tiempo. Siempre aconsejar ir a control médico. Desaconsejar totalmente el consumo de alcohol conjuntamente con la toma de estos medicamentos. Determinar si existen antecedentes que puedan restringir su uso, es decir, que si el paciente es muy alérgico y demás. Detectar la presencia de reacciones adversas o de falta de respuesta terapéutica y recuerden que los establecimientos como droguería deben reportarlo por e-reporting. También lo puede hacer por esa misma plataforma el mismo paciente. Recuerden que la vía oral es siempre la de elección, que las formas de liberación sostenidas son útiles en el dolor crónico, que los AINES deben ser consumidos con los alimentos para reducir los trastornos gastrointestinales que generan, que la vía parenteral es útil en caso de que no se tolere por vía oral o que necesitemos un efecto muy rápido. La vía rectal presenta una absorción muy inexacta, entonces no es una de las primeras opciones. La vía tópica basada en el uso de parches es conveniente igualmente en el dolor crónico. En el caso de los AINES tópicos se puede considerar que la eficacia es limitada y que esta depende de la correcta realización del masaje. Entonces digamos que concluyendo todos estos consejos es que recordemos que los analgésicos son un grupo de medicamentos que pueden reducir tanto el dolor como la fiebre. Aunque son de uso común y algunos pueden adquirirse libremente, debemos tomar precauciones a la hora de utilizarlos. Que la toma de analgésicos puede interferir con otra medicación como los antibióticos o los anticonceptivos, interaccionando con estos. Y que muchos de estos analgésicos son medicamentos de control especial que pueden llegar a causar adicción.